Karina Ortiz está con nosotros para un tema que tiene múltiples variantes vinculadas con cómo, con el paso del tiempo, Karina, han ido cambiando las conformaciones familiares, la tradicional conformación familiar. Es así, Víctor. Y cuando comenzamos a armar este informe, realmente nos sorprendimos sobre la cantidad de conformaciones familiares que existen, porque, como vos decías, a la tradicional de mamá, papá y los hijos se suman otras muy diversas, conformadas, por ejemplo, por dos papás, dos mamás o un papá y una mamá que están solos y deciden tener hijos mediante técnicas de reproducción humana asistida. Y en este primer informe les vamos a mostrar la historia de un matrimonio igualitario conformado por Pablo, Francisco y su pequeño hijo Nicanor. Es momento de entender que ya la desconstrucción de la familia tradicional, marcada por la realidad que nos circunda, hoy es contundente. Entonces, bienvenida a las nuevas familias, bienvenida a la diversidad, y la diversidad inclusive dentro de la familia heteronormativa, ¿no? Nosotros, desde que nos conocimos hace 11 años, venimos con la firme decisión de ser padres. Y bueno, todo el proceso que se dio primero a nivel mundial y después a nivel nacional respecto de la gestación solidaria o la gestación por sustitución, mal llamado alquiler de vientre, nos llevó a la convicción de que teníamos la posibilidad real y concreta de hacerlo acá en Córdoba particularmente, que bueno, sabemos que Nicanor es el primero que nació acá. Francisco, ¿cómo fue el proceso de gestación de Nicanor? Largo, por empezar. Fue, sí, bastante, digamos, intenso en el sentido de que, bueno, se movilizan muchas cosas. Fue largo porque, digamos, Nicanor es la quinta transferencia que hacíamos y la que prosperó finalmente. Así que muy movilizante, pero lindo a la vez. Bueno, ¿qué pasa por la cabeza de los papás cuando se desarrolla todo este proceso? Y muchas cosas, alegrías, angustias, miedos, realmente son muchas emociones, somos mucha gente involucrada, con cada uno con sus reacciones y tratando de acompañarnos en las reacciones de cada uno, así que sí, muchas cosas muy emotivas. Y el resultado es óptimo, ¿no? El resultado es increíble, increíble. Bueno, desbordante de felicidad, eso un sol. Habla por sí solo. Nicanor, un sol, te digo. Vos sabés, Karina, que pensaba, ¿no? Cuánto hay de esto en términos de educación, ¿no? Hay generaciones, por supuesto, enteras que han sido criadas de un modo en el que se decía la conformación familiar es papá, mamá y los hijos. Exacto. Eso evidentemente ha ido cambiando, ha tenido muchas transformaciones con el paso del tiempo, también ha tenido aplicaciones desde el punto de vista legal, medicinal. Entiendo que aquí es fundamental dar toda la información necesaria, ningún dato está de más. Es así, Víctor, porque es tan interesante meterse en este mundo de las familias, porque yo pensaba, nuestros papás, ¿no? Papá, mamá y nosotros los hijos, generalmente un varón, una nena, 2, 3, 4, bueno, hay familias que tienen muchos más hijos. Sí. Después llegaron las familias ensambladas, de padres separados que se unieron con sus hijos, con los hijos de los otros. Que también generaba cierta ruptura, claro, al molde. El divorcio, lo que generó en la sociedad, ¿no? Dificultad de aceptación y demás, como también ciertas cosas que se van transformando hoy generan el mismo inconveniente, ¿no? De gente que no lo entiende, que no quiere saber nada. Exactamente. También cuando llegaron los matrimonios igualitarios, hubo un quiebre en la sociedad de ver a dos papás, a dos mamás con su bebé, en estos casos, por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario que mostrábamos recién. Pero, además de estas formas de familia, Víctor, que si vos te pones a buscar en el diccionario, no hay una definición universal de familia.
hay que ver por qué. Justamente por esto, porque se va transformando con el paso del tiempo. Ya está, ya cambió. Exactamente. Entonces, la tradicional se va modificando. Pero en muchos de estos matrimonios o muchas de estas uniones hay una necesidad imperiosa de tener hijos. Y allí vienen las llamadas técnicas de reproducción humana asistida o TRA, que están contempladas en el Código Civil, que están legisladas y que por eso uno puede acceder, consultar y hacer ese procedimiento que muchas veces, Víctor, es bastante dificultoso porque hay muchos casos de mujeres que quieren tener hijos y dejan pasar mucho el tiempo y la edad de la mujer es un factor determinante a la hora de ser mamás, bueno, a pesar de que sea mediante este tipo de técnicas, ¿no? En el informe que viene vas por ese lado, Claro, la cantidad, la variedad de técnicas, la parte de la medicina y también el marco legal. Vamos con todo ese tema en el siguiente informe. En los últimos tiempos, las familias dejaron de tener las conformaciones tradicionales. Actualmente hay diferentes formas de filiación que son reconocidas y protegidas por el Código Civil: natural o intersexual, adopción y voluntad o TRA, técnicas de reproducción humana asistida. Tradicionalmente el Código Civil de Vélez Arfiel del siglo XIX reconoció solamente la filiación por naturaleza, la que surgía de la unión intersexual. Tuvimos que esperar casi 60, 70 años para que a principios del siglo XX el legislador incorporara una nueva forma de filiación. Hoy muy común, la adopción, recién en los años 40 del siglo XX. Y el Código Civil y Comercial, que empezó a regir hace 3 años, incorporó una tercera forma de filiación, que es la que deriva de las que nosotros llamamos las TRA, que son las técnicas de reproducción humana asistida. Cada vez hay más formas de familias. Históricamente hablábamos de papá y mamá, pero actualmente también hay 2 papás, 2 mamás y papás y mamás solas que recurren a técnicas de reproducción asistida para poder tener hijos. En estos casos existen algunas limitaciones y la fundamental es la edad de la mujer, también la cobertura de obras sociales y prepagas y la psicológica. Lo que permite los tratamientos de reproducción asistida, es decir, la fertilización in vitro, es unir espermatozoides, óvulos, y cuando ese embrión está creado, está formado, colocarlos dentro de un útero. Vamos a poner el ejemplo de 2 hombres. 2 hombres tienen espermatozoides, pero no tienen ni óvulos ni útero. Entonces, de un banco de óvulos, pueden tener óvulos y a través de lo que se conoce como gestación por sustitución o subrogación de vientre, pueden también tener un útero. Entonces, de esa manera, logran tener 2 hombres, un óvulo, un útero y espermatozoides, es decir, las 3 cosas básicas para embarazarse. Lo mismo sucede con otros tipos de familias, mujeres solas. Por supuesto es mucho más común, mucho más simple también, parejas heterosexuales donde la mujer tiene el óvulo y el útero siempre y cuando sea joven, porque si no después con la edad va perdiendo la calidad de sus óvulos, pero tiene sus óvulos, su útero, y su marido o su pareja tiene espermatozoides. En ese caso, cuando hay algún problema, los tratamientos de fertilización in vitro permiten unir óvulo y espermatozoide. Cuando el embrión está formado, se coloca dentro del útero y, si Dios quiere, 9 meses después nace un bebé. ¿Y cuáles son las limitaciones que existen dentro de estas posibilidades? Las limitaciones, por un lado, son biológicas. Lo biológico me refiero a que una mujer no debería embarazarse después de los 51 años, porque los riesgos no para el bebé, sino para ella, aumentan muchísimo. Lo que las obras sociales y prepagas tienen la obligación de cubrir en este tipo de tratamientos. El límite es 3 tratamientos de por vida y nunca más allá de los 51 años, y con sus propios óvulos antes de los 44. Pero creo que el límite más importante se da por acá y por el corazón. Es decir, el hecho de no poder tener bebés es algo muy intenso, es algo muy fuerte, es algo que golpea a cualquiera. El Código Civil establece claramente la inscripción de las personas nacidas a través de técnicas de reproducción humana asistida. Son hijos de quien tiene la voluntad de tenerlos. ¿Pero qué pasa con la identidad del donante?
Nuestra legislación establece que puede revelarse solo por razones de salud y con la determinación estricta de un juez. Sí, está perfectamente legislado. El Código Civil y Comercial dio una solución a algo que teníamos mucho silencio. El niño es hijo de quien tiene voluntad de ser progenitor o progenitora. Si es una mujer sola que va a un centro de fertilización asistida y pide una donación de esperma, el hijo va a ser hijo de esa mujer. No podrá nunca reclamarle la filiación a quien donó el esperma. Hay una limitación allí. Solamente será hijo de una mujer sola. La persona que ha sido gestada por esas técnicas podrá tener datos médicos, datos generales, no el nombre, el apellido, la dirección de esa persona, salvo que por razones especiales, por razones de salud, que deben ser evaluadas por el juez, se corra el velo del anonimato y pueda llegar a conocer. Pero el principio es el anonimato. Nicanor, el niño que veíamos en el primer informe, Víctor, es el primero en ser inscrito aquí en Córdoba con las técnicas de reproducción humana asistida. Vos sabés, Karina, que también se hizo foco y mucho, con mucho énfasis, con qué podía pasar con los hijos de estas nuevas conformaciones familiares. ¿También trabajaste sobre ese aspecto? Claro, porque muchas veces los prejuicios, Víctor, los tenemos los adultos. Los chicos se adaptan a cualquier cosa. Mira, es tan interesante la parte psicológica también de este abordaje sobre las nuevas conformaciones familiares, porque los chicos, si tienen dos papás, tienen dos papás. Si tienen dos mamás, tienen dos mamás, mami o mamá, para diferenciarlas. Lo que aquí interesa saber el rol que tiene cada uno dentro de la familia, pero también nos preguntamos qué pasa con la identificación que tienen que tener los chicos. Cada niño tiene que inventar su propia familia y el lugar del padre y de la madre son funciones que pueden ser encarnadas no necesariamente por los miembros de esa familia, sino pueden ser encarnadas por alguien hasta exterior a la familia, que viene un poco a ordenar esa organización familiar. Es decir, que me parece que cada vez hay que hacer el esfuerzo de escuchar cómo ese niño se las arregló con esta configuración, con este entorno amplio y cómo ordenó sus identificaciones. Hay que, por supuesto, acompañar, la familia debe acompañar en eso. ¿Y puede crear algún conflicto en el niño el hecho de, por ejemplo, que sus padres le pregunten quién es tu mamá, cuál es tu papá, en los casos en donde no los hay? Yo creo que los niños como son sabios para arreglárselas con eso, ¿no? Cada niño, yo he escuchado cómo se las arreglan para inventarse su propia configuración familiar, su propio modelo familiar. El problema, yo creo que hay que estar atento a que el niño muchas veces es identificado como objeto de consumo. Hoy es tan fácil tener un niño, es tan fácil acceder, ¿no?, a la maternidad o a concebir un niño. Hay muchos medios que la ciencia provee, es decir, que hay que tener ese cuidado de que el niño no quede identificado a ese objeto del consumo. Hijo de dos varones, hijo de dos mujeres, hijo de padres separados, familias ensambladas. Hay un proceso de adaptación que se va dando de una manera mucho más natural de lo que en un principio uno lo piensa y lo va analizando, ¿no? Claro, en la cabeza de los niños funciona de otra manera. ¿Pero vos pensaste que lo viste todo? Creí que sí, que terminábamos acá, pero no, hay una chapita, un cierre. Que no, porque se viene otro tipo de familias que están conformadas por no solamente mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá, puede ser la plurifamilia. Es algo que se está hablando en Argentina, que ya ha pasado en Brasil, en Canadá y en otras partes de Argentina, ya ha pasado, que es las familias basadas en la socioafectividad y las polifamilias, la pluriparentalidad, en donde
posiblemente, y en determinados supuestos muy especiales, podríamos hablar de un hijo que tuviera más de 2 progenitores. Esto necesita una mirada, una revisión, porque el Código Civil puso una limitación, que es un sistema binario. Nadie puede tener más de 2 progenitores. Pero ya hay algunos casos en donde 3 personas han sido entendidos como progenitores. Bueno, pienso alguna gente preguntándose un montón de cosas, varios de nuestros televidentes del otro lado. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Empieza a tener un marco legal? ¿Tiene datos concretos en la realidad? En la realidad todavía no está legalizado, pero es lo que ya se está viendo, como decía recién el juez, en otros lugares del mundo, especialmente en Europa, pero también hay casos en Brasil y uno en la Argentina. Pero más allá de todo esto, Víctor, lo que tenemos que destacar que lo más importante de una familia es el amor entre todos y cada uno de los miembros. Eso es la familia.